lamentablemente pues la política se ha degradado en el Perú, existe una fragmentación política fuerte, no puede ser posible, de que gracias a la legislación electoral haya habido pues siete candidatos presidenciales. Si hay pactos o coaliciones de políticas partidarias o parlamentarias, son como dice el señor Oscar, ¿no? Para beneficio personal, ¿no? Cuando en realidad tiene que ser pacto de gobernabilidad, ¿no? O sea, para ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué queremos hacer por el país? Porque la democracia en la actualidad, la democracia representativa, la democracia contemporánea, la que conocemos todos, reposa pues en los partidos políticos, ¿no? Pero como tú dices, Osvaldo, lamentablemente pues son partidos de membresía, partidos cacharón, partidos fachada. Tengo días decía, porque aquí en el Perú falta cultura política y entendimiento político. Eso. Y es cierto, aquí en el Perú hay más de cerca de 2000 puede ser poblados, ¿no? Es una cantidad fuerte que está esperando una respuesta por parte del Estado. Hola amigos, ya estamos aquí en Sueltos en Plaza. El día de hoy tenemos un buen programa, creo yo, ya que Oscar Delgado está conmigo y también tenemos un invitado. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, amigos de Sueltos en Plaza. Muy buenamente acá en el programa, siempre para hablar de temas que estamos de una u otra forma inmiscuidos, la coyuntura política, los políticos que ya se van, los que se quedan, ¿no? Y tenemos la grata y especial visita del doctor Marlon Roldán, ¿no? Para poder conversar en esta oportunidad con ustedes y ustedes puedan también tener de una manera más precisa quizás dentro de lo profesional que es él y tener en cuenta lo que se viene en estas elecciones municipales. Bazar Librería Julio Bazán en estas fiestas patrias tiene todo lo que tú necesites para celebrar estas fiestas patrias y como siempre los cuadernos, lapiceros, corropún, papelería, obras literarias y mucho más. Ya lo sabes, Bazar Librería Julio Bazán te espera en el interior del mercado Casa Grande. Están 252 y en la avenida Atahualpa, también en Casa Grande. Bazar Librería Julio Bazán satisface tu compra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, señor Osvaldo. Muchas gracias por la invitación en persona para estar en este programa muy sintetizado siempre. Y aquí estoy para conversar, claro, sobre temas políticos, ¿no? Doctor, bueno, yo creo que al igual que yo, muchos pobladores de nuestro país están preocupados porque los políticos cada vez pues un poco que se van degradando y la verdad que estamos decepcionados porque eso ayuda poco en el desarrollo del país. ¿Usted qué piensa? Sí, lo que dices tú es cierto, ¿no? Lamentablemente, no estábamos tratando con el señor Oscar antes de esta conversación y el preámbulo. Eso, pienso de que en Perú la política como tal ha involucrado, se ha retrocedido, ¿no? Porque ya no es la política como antes, ¿no? Un libro que estaba leyendo no sé mucho, que lo estaba leyendo de Martín Tanaga, que es un politólogo peruano, que se llama la política ya no es como fue, ¿no? En donde compila varios autores, politólogos, y hace una radiografía de lo que significa eso, ¿no? Y efectivamente, pues, dice que hemos involucrado, y es cierto, ¿no? Porque tú no ves figuras políticas de arrastre popular, no ves figuras políticas fuertes, que digamos así, ¿no? Que de una u otra forma encaminen a la población para con proyectos políticos programáticos de mediano y largo plazo. No, no es eso. Y lamentablemente pues, la política se ha degradado en el Perú, existe una fragmentación política fuerte, no puede ser posible, de que gracias a la legislación electoral
haya habido pues 36 o 37 candidatos presidenciales, ¿no? En el mundo es algo raro, algo extraño, ¿no? Lo ven mal. ¿Eso qué cosa significa? Que hay una fragilidad electoral y fragilidad política, ¿no? Se fragmenta, se atomiza la política y eso no es bueno, ¿no? Porque al final de cuentas el elector tiene un sinnúmero de acciones, aunque aparentemente la gente podría decir, no, pero hay mucha democracia en el Perú, ¿no? Y claro que hay mucha participación política, pero es al revés más bien. Entonces yo creo de que las tendencias y los partidos políticos tienen que reformularse, relanzarse, modernizarse y estar a tono con la ciudadanía actual para poder ser pues, verdaderos canales o representantes de la ciudadanía. Más de un partido político, que hasta ahora lo es, en menor grado, era pues el puente, el canal, ¿no? De la protesta, del reclamo, del entusiasmo, de la iniciativa ciudadana ante el Ejecutivo y ante la República, ¿no? Eso prácticamente se ha perdido, ¿no? Esa relación, ese vínculo que tiene entre partido y ciudadanía, prácticamente no existe. Yo recuerdo, ¿no? En lo que se dicho tiene mucha razón. Yo recuerdo antes que los políticos, había políticos sin poder, pero que estaban considerados en algunos rankings, ¿no? ¿Quién era de los políticos más poderosos? Tan solamente por su prestadura moral, por su conocimiento, y tenía mucha influencia, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en todos los últimos gobiernos, los políticos no piensan en el Perú. O sea, cuando hacen alianzas, ¿se acuerdan las famosas alianzas? ¿No? Siempre tienen que ver ahora cómo es para mí o qué me va a dejar a mí para el partido. Lo que no debería hacer, lo que eso debería decir, bueno, vamos a pactar, estas son nuestras condiciones por el bien del país. ¿No? Entonces, pero ahora se reparte, vamos a repartir. Y eso ahora se ha normalizado porque no está, creo, ni penado, nadie lo investiga. Sin embargo, ojalá un día comiencen a salir políticos realmente que piensen en nuestro país. Sí, lo que sucede pues ahora, como dice Teodoro Oscar, más antes los partidos políticos hacían pacto de gobernabilidad, pacto de gobierno, no debajo de la mesa, sino encima de la mesa. O sea, pacto que tenía que ver una visión de país, o sea, qué cosa que lo que tú quieres como gobierno. Por ejemplo, ahí estaba el pacto pues de Acción Popular PTC en Claro. el 85, ¿no? Luego el APRA, que hizo pacto con la democracia cristiana, si no me recuerdo, y no sé, más partidos, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Ha habido pactos, Mala también, pero lamentablemente a partir del 2016 para acá, eso A raíz de las vacancias. así es, ya no hay, ¿no? Y si hay pactos o coaliciones políticas partidarias, parlamentarias, son como dice el señor Oscar, ¿no? Para el ejercicio personal, ¿no? Cuando en realidad tiene que ser pacto de gobernabilidad, ¿no? O sea, para ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué queremos hacer por el país? ¿No? Por ejemplo, ahorita, en estas últimas elecciones, ya sabemos que la señora Keiko Fujimori ya ha ganado las elecciones aunque a 100%, ¿no? Y no va a tener mayoría parlamentaria, ni en diputados ni en Senado, ¿no? Y necesariamente va a tener que hacer pacto político, ¿no? Y el que más se asemeja a su propuesta de gobierno es el partido de gobierno, ¿no? Entonces, lo más sensato, lo más lógico es que Nieto pues haga parte con Fujimori, ¿no? Con el gobierno de Fujimori, Fondo Popular. ¿Por qué? Porque si tú lees los planes del gobierno, los dos están pues, casi parecidos. Entonces sería ilógico que con su ideario político que tiene Nieto y su programa de gobierno que tiene, haga pues una oposición recalcitrante, una oposición, pero absurdo. Entonces, por eso se requiere de bastante entendimiento, ¿no? Bastante entendimiento, se requiere de voluntad política para poder negociar, no, o sea, negociar no en el sentido malo de la palabra, ese es el gran problema, sino en el buen sentido de la palabra, no tampoco repartija, sino que se requiere pues, de que
hoy por hoy, o sea, pienso yo, para un gobierno de unidad nacional, entonces se revocan los mejores técnicos, profesionales, políticos, ¿no? Para que colaboren con el gobierno actual. Sí, pero muy bien, el otro día estaba conversando con un amigo y me decía, mira, en el Senado ahorita han ingresado gente que no tiene de primaria, el Senado, ¿no? Y, y solamente el requisito para postular es ser peruano. Pero Mayor de 45 años, parece más. y mientras que para yo ser un trabajador del Estado, yo tengo que presentar su currículum que tiene que ser de repente profesional, experiencia laboral, ¿no? Entonces, ¿no? Quienes están en el Senado, diputados, son los que finalmente van a hacer, digamos, en cierta forma, los planes, las leyes que van a dirigir nuestro país. Y solamente el requisito es ser peruano de nacimiento. 45 años. Claro, pero si no fuera eso, solamente ser peruano prácticamente. Y eso con el disque de que no, pero la discriminación, ¿no? No, yo creo que estamos agarrándonos en un punto que no tiene nada que ver con las capacidades como para tener, estar en proceso de formación de un buen gobierno. Claro, lo que pasa es que generalmente en las democracias que tiene que ver mucho con la representatividad popular, con la representatividad del pueblo, se ha optado, hasta la Constitución del 93, de ahí para abajo igual, se ha optado solamente ser ciudadano y tener una cierta mayoría de edad, más antes era 25 años para diputado y 45 años para ser senador. Entonces, ¿por qué? Porque se dice, ¿no?, que se le pone pues, esos requisitos de carácter académico o de carácter de experiencia laboral en el sector público. Entonces, hay sectores, hay regiones quizás donde no haya gente. No estar representados. Así es, y no estarían representados, ¿no? Pero yo creo que eso ya no es así. En todo caso, eso tendría que repensarse aquí en el Perú, ¿no? Para poder ciertos requisitos, ¿no? Y no solamente de carácter profesional, Pero sino yo creo también que son pocos los que en esta altura de este año 2026 nadie tenga por lo menos secundaria terminada, ¿no? claro, Ahora, yo te puedo decir que la culpa no es de esas personas que ahora son padres de la patria, sino de los partidos políticos que priman más la política o quizás el sentido de, de ser recalcitrante, ¿no? Porque en un momento, por ejemplo, vamos a ser específicos, el hermano Pedro Castillo dice, yo no tenía, o sea, a la educación lo tira al tacho, ¿no? La universidad de la vida es, pero ni eso siquiera, porque a él lo ha llamado a ver tú, porque es hermano de Pedro Castillo para acá. Entonces, quizás la gran diferencia entre una institución pública y lo que decía Osvaldo, ¿no? Que tiene que presentar su documentación, su currículo para poder trabajar, es que teóricamente ha sido elegido, ¿no? Y para trabajar hay que postular con tus estudios. yo pienso que uno de los grandes culpables de estas situaciones son los partidos políticos. Claro. Porque, como decía Marta Hildebrand, en un video que decía, ¿quién pone el menú? ¿No? ¿Quién pone el menú en la política? Son los partidos, ¿no? Y estoy para comer. Así es, ¿no? Y esto hay, y bueno, tengo que escoger lo que me sirve en el menú, ¿no? Entonces, lamentablemente, acá no se hace, pues, cambiar los partidos de escuela, partidos de formación, realmente no existen, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Se recoge, pues, de acá y allá, lo que sea, ¿no?
Yo pienso que la legislación electoral también tiene una reforma de carácter político fuerte y una reforma de la legislación electoral. Eso, por ejemplo, personalmente pienso de que para que una persona postule por un partido político, mínimo tiene que tener mínimo 5 años, debe tener mínimo 5 años de militancia. ¿No? Y aparte, pues, y para que postule el partido mismo, tiene que poner ciertas vallas, ciertos requisitos. Claro. Para que cuando ya salga electo de las internas o vía convenciones, que también es otro tema, ¿no? Porque lamentablemente el Congreso actual no las pasa, ¿no? Las primarias, que creo que eso tiene que reformarse otra vez, ¿no? Por causa de una reforma política. Entonces pienso que eso ahí tiene que elevar la valla electoral al interno. Para poder, ¿Para el cuadro qué? técnico. Claro, ¿para qué? Para que cuando tú ya lo saques afuera, a la candidatura afuera, ya vayan pues, por los mejores, los más preparados, los más capacitados, ¿no? Entonces, de ahí viene el problema. Entonces, pero como no hay eso, lamentablemente pues los partidos recogen lo que crean conveniente, ¿no? Es más popular, tiene plata, etcétera, ¿no? Canta, juega bien, le gusta el deporte, viene del arte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y al final, porque las campañas cuestan, ¿no? Entonces, lo recogen y lo hacen por el candidato, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de el señor Oscar, sobre hermano Pedro Castillo, no, pues ahí lo han puesto porque es su hermano, ¿no? Y como Pedro Castillo tiene popularidad bastante en Cajamarca, pues lo han elegido, ¿no? O sea, tiene una votación fuerte, ¿no? Pero después que, entonces ya el señor está en el Senado, no se trata acá de nada, claro, por nada, pero el Senado, pues, hoy por hoy va a jugar un rol preponderante, ¿no? Ahí se van a aprobar las leyes, ¿no? Porque la iniciativa legislativa lo tiene la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, pues, una persona que no tiene estudios de ningún tipo, más que primaria y secundaria, pues, tendrá la capacidad suficiente desde el punto de vista académico, legislativo, como para poder legislar. La respuesta es que no, ¿no? Y está sujeto pues a los asesores, ¿no? Los asesores no saben dejar a la nariz, van a llevar a cualquier sitio, ¿no? Entonces, eso yo creo que la responsabilidad de los partidos políticos, ¿no? El Congreso ha creado el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Y como era de esperar, los artistas han salido a protestar. Y bueno, yo no podía quedarme atrás. ¿Cómo les explico? Un ratito. A ver, los del Congreso han aprobado la ley 32C45, que crea el Colegio Profesional de Artistas. Creen que es una gran idea una institución que regule el arte, así como el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados o el Colegio de Médicos. A ver, los abogados, ingenieros o médicos deben ser regulados porque si hacen una mala praxis pueden poner en riesgo la vida de las personas. ¿Alguna vez han escuchado que alguien se muera por escuchar una canción de Bad Bunny, por leer un poema de Vallejo o por ver una obra de teatro como Hamlet? Lo que sí hacemos muchos artistas es levantar nuestra voz y a través del arte criticar a políticos como ustedes. ¿Cómo se ve que no tiene la menor idea de cómo se desarrolla el arte en nuestro país? Que exigen que para formar parte de ese colegio hay que tener título universitario. ¿No saben que la mayoría de artistas tienen una formación no convencional a través de talleres, de manera autodidacta o con maestros y maestras? ¿O le vas a negar a la maestra Eva Young que forme parte de tu colegiucho? ¡No sea pues! ¿Sabes en cuántos países del mundo existe un colegio profesional de artistas? Uno, pues, sin porque a nadie se le ha ocurrido tremenda ¿Y de quién fue la gran idea de este colegio? Valdemar Cerrón, de Perú Libre, hermano del prófugo Vladimir Cerrón. ¿Qué se puede esperar de este Más bien los congresistas creen que nosotros somos los y que no nos hemos dado cuenta que utilizan esta ley para atacar a Delia Espinosa, quien puso en evidencia todas sus cochinadas. Bueno,
Está claro que a nuestros políticos no les interesa el arte, no saben cómo funciona y ahora quieren controlarlo. Pero ¿saben qué? ¡No podrán! Y eso se vio en este actual congreso que ya feneció con Chabelita, ¿no? Sí. Que en un determinado momento, Mari Carmen Alba se va y le increpa, oye, que como para que apoye lo que ellos estaban pidiendo, ¿no? Entonces, o sea, gente como eso y sin afán, como usted dijo, criminal, son manipulables, doctor, ¿no? Y otra cosa, pasando ya a otro punto, los partidos políticos. En esta última elección se han presentado 38 partidos en forma general, ¿no? Y pues, ¿qué tan consistentes son, no? Porque pareciera que se forman solamente para las elecciones y como ya nos hemos dado cuenta, ya desaparecieron prácticamente porque no han pasado la valla. Sí, lamentablemente, pues ahorita adolescemos, estaba leyendo hace mucho un libro de Steve Levitsky, que es un politólogo estadounidense de Harvard, en donde habla de las clases en partidos, ¿no? Y ahí habla, pues, del caso peruano. Es un caso raro, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia política, en el sentido de que, si bien es cierto que la democracia se preserva aquí en Perú, no obstante, el golpe de Pedro Castillo, siempre muy metido, pero que finalmente sucedió, ¿no? La democracia subsiste, pero el gran problema es que sin partidos, dicen, porque la democracia en la actualidad, la democracia representativa, la democracia contemporánea, la que conocemos todos, reposa pues en los partidos políticos, ¿no? Pero como tú dices, Osvaldo, lamentablemente pues son partidos membresía, partidos cascarón, partidos fachada, ¿no? Que solamente se juntan para las elecciones y muchas veces para fines no santos, ¿no? Para más que todo lucrarse de la famosa franja electoral, ¿no? Porque el Estado te da un dinero, ¿no? Para la franja electoral como partido político y lo más fuerte, ¿no? Y no sé, todavía no sé si se usará o no se usa mal, ¿no? Ya se vio el tema esto de volver a la gente, ¿no? Disculpe el que estaba ahí, lo llevaron pues a un canal nativo que casi nadie ve, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Y lo malo es que ¿no? ahí quedó. Sí, ahí quedó. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? De que no tenemos partidos sólidos, fuertes, ¿no? Para que la democracia pues, se consolide, se solidifique. Ese es el problema son partidos como Brasilia, Cascarón, vientre de alquiler. Por ejemplo, casi nadie se da cuenta de un tema. Carlos Álvarez ya renunció a Avanza País, Sí, lo voy a decir, ¿no? Y ya se pasó a Renovación Popular. Mira, o sea, ni siquiera termina el proceso electoral porque falta la proclamación por parte del jurado de esas elecciones y ya se pasó a Renovación Popular a apoyar a la candidatura pues, de López Aliaga, el alcalde, para el. Entonces, para que tú te des cuenta de que la fragilidad, ¿no? Y el debilitamiento de los partidos, ¿cómo es posible que el candidato presidencial ya renuncie y se vaya a otro lado, ¿no? En tiempo récord, ¿no? Entonces, lamentablemente, el transfugismo en el Perú ya se ha normalizado, porque hemos conocido los caracteres de las situaciones que estamos teniendo, se ha normalizado, más antes ser tránsfuga en la política era pues una vergüenza, ¿no? Entonces, pero ahora ya eso ya es normal. Lo peor de todo es que, mire, yo estaba un poco mirando ese tema. Es que después que Carlos Álvarez rompe con su, o sea, ya era una situación vista ya que se venía a venir, porque dentro de la campaña ha habido
un poco de encontronazo entre el mismo partido, ¿no? Es que ese partido tenía dueño, pues, que lo invitan. Él renuncia, prácticamente un ex candidato sin partido. El Congreso no iba a tener el respaldo de la bancada de ese mismo partido, ¿no? Yo recuerdo que el Keiko Fujimori lo invitó y que iban a aplicar su plan de seguridad ciudadana. Entonces, yo cuando veo que se une al partido de López Aliaga, o sea, va de vuelta por otra campaña política, lejos de sumarse de repente a una alianza que el objetivo de él era el Perú, Claro. ¿no? O sea, ya su plan de gobierno de seguridad ciudadana solamente lo va a aplicar en Lima. Ahora, yo no creo que sus votantes estén de acuerdo todos. Claro, esa frase porque fue invitado de Avanza País, ¿no? Pero su votante. Claro. Entonces, yo creo que los votantes de una u otra forma se van a decepcionar, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿no? ¿Qué va a hacer Carlos Álvarez? ¿Va a salir, lo van a poner como gerente de seguridad ciudadana? Porque su plan de gobierno está ahí en las elecciones, ¿no? Lo cogemos y lo aplicamos sin él. Con él, yo creo que una estrategia política sí es por ganar votos. No. Pero no creo, ¿ah? No creo porque ya no tiene un respaldo político. Yo lo único que creo, yo coincido con usted en el sentido de que ese jale que hace la Renovación Popular a Carlos Álvarez es eminentemente político. Pero yo lo veo que no va a durar. Claro, o sea, eminentemente político. Porque, como usted dice, ¿no? Él, pues, no es un estratega Claro. con la seguridad ciudadana. No. Él es, bueno, una persona que está en la política que está para impulsar eso. Pero estratega que digamos que tenga pues las estrategias, las políticas públicas de seguridad ciudadana que sepa no es un técnico, no es un técnico. Claro. Desde ese punto de vista es que tampoco va a durar porque él no es un candidato ni siquiera ni a regidor, ¿no? Y va a tener que en su momento, si es que continúa ahí en ese partido, porque al final la política de seguridad ciudadana es nacional, ¿no? Es del Estado, y con el tiempo va a tener que combinar con el gobierno, y él, ¿bajo qué rótulo va a ir, ¿no? Ahí a imponer porque él es encargado de seguridad ciudadana. Que en la campaña ha sido buen crítico, sí, ¿no? Como muchos que han criticado que el gobierno no hace nada, que la policía no hace nada, que esto está pasando, que la fiscalía, que el poder judicial, solo eso. Pero, y eso pues es el resultado, ¿no? De que como estamos, yo no sé si una ley podrá cambiar el transfugismo. Yo creo que uno de los motivos para que haya ese tipo de transfugismo es esto de que los invitados a participar en elecciones. Yo conversaba con Oscar en otros programas de que como un integrante de un partido que se junta en el momento de las elecciones, arman su partido y de pronto también, bueno, ellos quizás estén de repente bien concientizados con los reglamentos, las normas que sugiere el partido, pero un invitado no va a estar tan dispuesto a acatar lo que dice las normas del partido. Yo logro el propósito de repente de llegar al puesto que pueda postular y después me voy, ¿no? Porque fui invitado. Yo pienso que mejor que se quedara en formar su partido, ¿eh? ¿No? El gran problema está en que la política actual
ya no se mira como una cosa colectiva, o sea, ya no se mira como una cosa de grupos, ¿no? En un partido político o un movimiento político. La política actual se mira como una carrera de carácter individual. Ese es el gran problema. ¿Y por qué? Porque simplemente los partidos políticos están mal, o sea, son débiles, no forman cuadros políticos. Entonces, y ahí viene el problema de los famosos inventados, en donde yo pienso de que tampoco significa no invitar a nadie, no tampoco, pero eso creo reducirlo al máximo, más que se pueda. Creo que ahora las listas municipales creo que hay hasta un 30%, me parece, ¿no? Entonces, reducirlo al máximo, ¿no? Pero se requiere de voluntad política por parte de los partidos políticos representados en el Congreso de la República para hacer este tipo de reformas, ¿no? Y los demás partidos que no usaron la valla electoral, pues de una u otra forma también se metan al tema y acaten, ¿no? Para que sus representantes provengan de sus carteras políticas, ¿no? Por ejemplo, hoy en las municipales o regionales, si ustedes se dan cuenta, los candidatos generalmente, alcaldes o regidores, no provienen de los partidos políticos así, no provienen. Por ejemplo, arman lista y dicen, bueno, ¿quién jugó acá en la Copa Perú? Fulano, cosa de popularidad. ¿Quién es un buen artista? Fulano, ¿no? ¿Quién le gusta el deporte? Tal cosa, ¿no? ¿Qué hizo fulano? Entonces, los jalan, los invitan, los llaman, ¿no? Porque hay flexibilidad electoral para eso, que estamos hablando, ¿no? Y se forman y de repente ni el candidato siquiera está afiliado al partido. Entonces, ya pedí sacar tu cuenta tú qué gobierno vas a hacer, ¿no? Entonces, así se forma. Más antes, los candidatos a regidores, a diputados, alcaldes, provenían de los partidos políticos. Claro, porque para eso son los partidos políticos. El partido político es un grupo de gente que se organiza, ¿no?, bajo un ideario político para la captura del poder y para que gobierne, ¿no? Y se sobreentiende de que para que gobierne tiene que formar, pues, sus cuadros técnicos, cuadros políticos, y una vez que asuman el poder, ya sea municipal, regional o nacional, sean ellos los que conduzcan, pues, el país, ¿no? Pero lamentablemente eso no se da en la actualidad, ¿no? Bazar Librería Julio Bazán te ofrece una gran variedad de productos para toda ocasión. Cuadernos, lapiceros, corrospun, papelería, obras literarias y mucho más. Bazar Librería Julio Bazán tiene de todo en regalos y adornos para toda ocasión. Bazar Librería Julio Bazán te espera en el interior del mercado. Están 252 y en Avenida Atahualpa, Casa Grande. Bazar Librería Julio Bazán satisface tu compra. No, pero a ver, eso, claro, es lo óptimo, ¿no? Los que quieren participar en política, porque a veces muchos no quieren participar en política, ¿no? Hacen participación vecinal o dirigencia vecinal, ¿no? Entonces, esa parte también existe, claro, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre hemos dicho acá que las normas, las leyes con respecto a las juntas vecinales deben cambiar. Son pero muy débiles formar una junta vecinal donde si el alcalde los toma en cuenta o no, y está en función a lo que ellos supuestamente consigan como gestión ante una municipalidad para poder obtener la aprobación de los vecinos del sector. Porque seguimos equivocados que ser elegido alcalde o presidente de una junta vecinal de un determinado sector, tenemos que ir a tocar a la puerta siempre de la municipalidad. Donde yo pienso que en mi opinión, ¿no?, un alcalde vecinal debe primero empezar a tocar las puertas de todos los vecinos de su sector para poder, primeramente, empezar por casa y tener una idea de lo que quieren para su sector y unirse
entre ellos mismos para trabajar, para no solamente depender y tocar la puerta de un alcalde. Claro, o sea, la organización vecinal es positiva, está contemplada en la ley orgánica de las municipalidades. Por supuesto, porque no solamente la organización vecinal debe depender, directamente depende del gobierno local, ¿no? Pero también hay hay otro tipo de actividades que no necesariamente tienen que pasar por el gobierno local o la municipalidad. Y pienso ahí también, por ejemplo, ¿no? Los partidos políticos que postulan a la municipalidad, por ejemplo, ahí deben mandar un cuadro. ¿No? ¿Para qué? Para que se vaya haciendo a lo que significa ya el gobierno de la ciudad, el gobierno del distrito, el gobierno del pueblo, ¿no? Entonces, en la Junta Vecinal. Pero lamentablemente eso no hay, ¿no? Lamentablemente no hay. Entonces, por ejemplo, ¿no? El senador José Castillo, creo que se llama el hermano Pedro Castillo, no fue ni regidor ni de Junta Vecinal, ¿no? Y ahora es el senador de frente, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿no? que el embrión de la política es el gobierno local. Entonces, desde ahí ya deben los partidos políticos ir preparando sus cuadros para que vayan a la Junta Vecinales, ¿no? Mire, etcétera, ¿no? yo decía esto, ¿sabe por qué? Porque si nosotros agarramos las normas, los estatutos de las juntas vecinales, desde que son elegidas, ya están compartidas de función para el examen de interés. ¿Por qué? Porque si el alcalde vecinal propone algo para su sector y va y el alcalde no le da, o no le cae bien al alcalde de turno, la misma norma dice que el alcalde puede formar un comité de apoyo. Y ha pasado, yo he visto, por ejemplo, en Facalá, una gestión como la Junta Vecinal no estaba de acuerdo con el alcalde ya hacía, formó el comité de apoyo de otro sector de la misma población del mismo sector, ya no iba a coordinar, sino ya no voy con la gente que conmigo está de acuerdo. Entonces, eso debe terminarse. O sea, por eso yo decía, debe empoderarse más a las juntas vecinales, no que le den presupuesto, ¿no? Que vean, porque también es un desastre la educación, es un desastre, ¿no? Y es parte de lo que estamos viviendo. Porque mucha gente hasta ahora no quiere ni participar en una selección de juntas vecinales. Hay mucha gente, muchos sectores que no tienen junta de alcalde vecinal, ¿no? Y muchos de ellos también participan por su propio bien personal, ¿no? Le piden al alcalde que arregle el parque y ahora son candidatos, pero nunca han comentado con su sector si lo pueden apoyar, ¿no? Porque, un ejemplo, ¿no? Una cosa es ser dirigente vecinal, otra es ser candidato político, y cuando tú tienes un sector donde tiene 800 familias, que por 3 casas son 2.400, y te acompañan 50 a un reclamo, entonces ahí hay un desfase ya. No, es ya falta de liderazgo, y eso es lo que estamos viviendo, y eso es lo que repercute pues ahora, ¿no? En los partidos políticos y lo que sale en el Congreso. Lo que sucede pues que en la actualidad hay una especie de sección, ¿no? de confianza en la política, producto del ejercicio de la política. La política no es mala, quienes lo ensucian y le embarran son los políticos. La política entendida como se entiende en la ciencia política es la búsqueda del bien común, para el bienestar de todos, ¿no? Pero eso es en la teoría. Entonces, ya cuando el ejercicio mismo de la política, ya ahí viene el problema, ¿no? Por parte de las personas, ¿no? Lo que falta acá es cultura política. Yo estaba viendo hace un mes atrás una última entrevista que le hicieron a María La Torre, Arturo García, que está colgada en YouTube, en donde se hace una entrevista. He logrado ver la entrevista completa, en donde ya pues María La Torre casi último día decía que aquí en el Perú falta cultura política y entendimiento político. Eso vale. Y es cierto. O sea, mira, esa entrevista del año 79, antes de que se muera, en el 2 de agosto, ¿no? Y hablaba de eso.
¿no? Hablaba de falta de entendimiento y de cultura política. Entonces, y eso lo que estamos en el año ya 2026, ha pasado tanto tiempo hasta ahora, ni nos entendemos ni hacemos cultura política. En la universidad, cuando yo estudiaba Derecho y Ciencias Políticas, el ex rector Carlos Vázquez Boyer, en los cursos, en las clases, decía pues que en el Perú existe mucho canibalismo político, ¿no? O sea, entre la izquierda y entre peruanos nos queremos matar, ¿no? Un enemigo peruano es otro enemigo, ¿no? Pero el enemigo peruano es otro peruano, ¿no? Entonces, cuando yo escuché eso, yo decía, ojalá que él decía que esto pase. Mira, ha pasado, eso ha sido en el año 89, creo que, estamos en 2026, el canibalismo político, en lugar de haberse disminuido, ha aumentado, ¿no? Y hay mucho enfrentamiento, mucha confrontación. Ahora se habla de la famosa polarización, ¿no? Que no es sino la división en partes fuertes del país, ¿no? Entonces, poco hemos avanzado, en verdad, de cultura política y de entendimiento político. Es que también eso se ahonda más con la corrupción, que ha crecido bastante. Y si hablamos de delincuentes, los delincuentes ahora no solamente están en las calles, que son los que conocemos, sino también hablamos de delincuentes políticos, porque están trabajando siempre a favor de ellos, ¿no? Y yo creo que mientras que los partidos no hagan su trabajo, que debe ser como eh, formar y gastar ese dinero que el Estado les da para esas cosas, y en vez de estar malgastando en otras cosas, hacerlo para que ellos logren formar buenos políticos. Pero me queda mis dudas, doctor, en que esto sea la realidad en algún momento, porque mientras no cambiemos como, o no entendamos la política tal como es, no vamos a trabajar en bien de ese objetivo que tiene la política. Pero yo pienso que antes, doctor, de la cultura política, es que primero tenemos que empezar por la cultura ciudadana, ¿no? Porque primero con la formación en el hogar, en la casa, los valores, la esencia, entonces, y ahí quizás puede ser el segundo punto ya la cultura política, ¿no? Porque no puede ser posible que la cultura política tenga que controlar hoy en día a la cultura ciudadana, en este caso, por ejemplo, cómo está la educación, ¿no? Los profesores son los malos, los padres ahora van en contra del profesor y el alumno es la víctima, en algunos casos. Y la corrupción, ¿cómo está la corrupción en los partidos políticos? Muchos dicen, doctor, que estamos divididos 50% en el Perú, en la costa, ha querido el cambio, ¿no? Toda la franja de la costa casi, y en la franja de acá donde está Ucayali, Huancavelica, Madre de Dios. Pero si nosotros vemos la costa, muchos empresarios, los arenales lo han hecho ahora sector agricultor de exportación. ¿Y quiénes están en ese mapa de la otra división? Está la minería, ¿no? Está la minería que está prácticamente en contra de la derecha. Pero esa minería da los canos mineros a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Y ahí hay pobreza. Donde hay más plata, hay más pobreza. Donde hay más plata, hay más corrupción. En ese caso, yo pienso que ahí también es parte de toda la clase política y los valores, porque se acuerda que a María Pomba no lo dejaban hacer, no lo han dejado nunca hacer, ahora la minería legal. Has tocado un tema bastante importante, importantísimo de verdad, porque lamentablemente pues en el sur del Perú se ha implementado lo que le llaman ahora la gente izquierda la famosa narrativa, ¿no? Yo llamo discurso, ¿no? De que todos los males del sur peruano
es culpa del centralismo limeño. Así es. Cosa que no es cierto. No es cierto porque más de la mitad, un 60% del presupuesto nacional, se van a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Y los gobiernos regionales prácticamente en el sur peruano poco o casi nada han hecho. Le echan la culpa a Le echan la culpa al gobierno central. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Lamentablemente la descentralización diseñada por el gobierno de Toledo, que es el discurso del caballazo, no está funcionando. No está funcionando. Entonces, se requiere volver a repensar de lo que significa la descentralización del Perú, ¿no? Entonces, y más control político. El ex contralor de la República, Nelson Chanyalta, en un artículo del Comercio que he leído hace un mes atrás, decía que en el Perú se pierde más de 25.000 millones de dólares por año. Por año. Y lamentablemente decía de que ese monto, gran porcentaje, viene de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, ¿no? Que no están haciendo su trabajo como debe ser. Y se pierde pues el dinero ahí. Entonces, pero el ciudadano del sur, los políticos del sur, le dicen no, Lima tiene la culpa. Cuando no saben, o quieren entender de que muchos de los recursos del CAN, regalías mineras, van a los gobiernos regionales, ¿no? Y no hacen todo lo que tienen que hacer. Y ahí se requiere más control. Y también se requiere de capacitación. Hasta limpieza una cosa. Si el Ministerio de Economía dice de que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, poca capacidad de gasto tienen, ¿no? Porque no tienen de repente los cuadros técnicos adecuados como para poder ejecutar el gasto con calidad, para que le cambie la vida a la gente, especialmente que tenga un valor público, ¿no? Y ¿qué hacer? Entonces yo no puedo seguir mirando solamente pues, que esto se desmorone, ¿no? Algo tenemos que hacer. Claro. ¿Sabes qué se tiene que hacer? Si tú te das cuenta, haces un diagnóstico de que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, no tienen cuadros técnicos preparados para eso, fácil, capacítalo y punto. Y ahí está la solución, ¿no? Con una capacitación técnica de carácter obligatorio. Ahí está servir, ¿no? Por supuesto, obligatorio. Obligatorio. Y aquel que no quiere capacitarse en su casa, así tiene que ser. Si no es por demás. O sea, si no vamos a hacer eso, no vamos a avanzar nunca. Yo recuerdo que en el gobierno de Ana García se implementó la famosa capacitación de los profesores. ¿Tú crees que los profesores quieren capacitarse? No quieren capacitarse. Y era gratis, ¿sabes? Las universidades, era gratis. O sea, que decía, no, yo conversaba con profesores que trabajaban en educación, la capacitación está mal diseñada, que no es, una serie de razones y de pero, no querían capacitarse. Yo también decía, oye, esta capacitación es gratis, medio año en la Universidad de Trujillo, ¿no? Gratis, ¿qué más quiere? Por ejemplo, termino. Para yo como abogado, para capacitarme, me cuesta mi dinero. Me cuesta ser diplomado, me cuesta haber hecho una especialidad en gestión pública, me ha costado hacer una maestría en gestión pública y gobernabilidad, me ha costado. Pero el Estado le servía eso y no querían capacitar. Entonces se acostumbran a eso, a la no capacitación. Entonces yo pienso que tiene que ser una política pública fuerte y efectiva de capacitación de carácter técnico profesional a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Si no hacemos eso, vamos a tener de carácter obligatorio. Las mujeres afganas perdieron oficialmente todos sus derechos. A las mujeres afganas les han quitado todo. No pueden estudiar después de los 12 años. No pueden trabajar, no pueden salir de casa sin un hombre que las acompañe. No pueden mostrar el rostro y ni siquiera pueden dejar que escuchen su voz en público. Ayúdame a que todo el mundo conozca lo que está pasando en Afganistán. Y esto no es una exageración, es real. Está pasando ahora mismo, en 2026, y está escrito en la ley. Empecemos por las niñas. A los 12 años las sacan de la escuela. Ese es el límite. Después de sexto grado se acabó.
Nada de secundaria, nada de universidad. En todo el planeta, Afganistán es el único país que les prohíbe estudiar por el simple hecho de ser mujeres. Pero no se detuvieron ahí. Les prohibieron trabajar. Las borraron de las oficinas, de los hospitales, del gobierno, de la vida pública entera. Las metieron en su propia casa y le echaron llave con un papel firmado por el régimen talibán. Una mujer afgana ya no puede salir sola a la calle. Necesita que un hombre la autorice y le acompañe a todos lados. No puede mostrar el rostro, no puede entrar a un parque, a un gimnasio, a un salón de belleza, a casi ningún lugar. Y ahora viene lo más enfermo de todo. Les prohibieron hablar. Su voz, por ley, no puede escucharse en público. No pueden cantar, no pueden recitar, no pueden ni reír fuerte. Les quitaron hasta el sonido de su propia voz. Y si se enferman, muchas se quedan sin atención y mueren, porque casi no quedan doctoras y a ellas les prohíben que las revise un médico hombre. Una mujer puede morir de algo curable solo por ser mujer. A todo esto súmale lo más silencioso. Cerraron los refugios para mujeres. Desmantelaron la protección contra la violencia doméstica. Si un hombre las golpea, no tienen a dónde correr. La ley dejó de protegerlas, las dejó solas. Esto no es una religión, esto es una cárcel con forma de país, un sistema hecho para borrar a la mitad de su gente, una prohibición a la vez. Y no lo digo solo yo, la ONU lo documenta. Human Rights Watch los llama el ataque más completo contra los derechos de las mujeres en cualquier lugar del mundo. Un tribunal en La Haya ya lo sentenció con todas sus letras. Es un crimen de lesa humanidad. Mientras tú ves esto, libre, eligiendo a dónde ir y qué decir, millones de mujeres no pueden ni asomarse a la ventana sin permiso. No te quedes callado. Ellas no pueden alzar la voz. Hazlo tú. Comparte esto. Que el mundo entero se entere de lo que está pasando en Afganistán. Y es que las capacitaciones también pues te permiten elevar el nivel de vida, elevar también tus posibilidades para poder subiendo en cargos y eso te permite ganar más. O sea, eso es lo que no entiende alguna gente. Hay que, si es posible, capacitarnos constantemente para tener mejores posibilidades. Por eso hay un dicho que dice, las oportunidades llegan, pero para el que está preparado. No, el que no está preparado, pues vamos a verlo pasar nomás, y porque no sabemos algo a lo que están llamando, pues nos vamos a quedar con las ganas, ¿no? Y aún así, y ahora doctor también, hasta en las redes, hay formas de prepararse gratuitamente, o sea, no hay disculpas para estar atrasados. Si estamos atrasados porque nosotros mismos así lo hemos decidido, ¿no? Lo que pasa es que, volviendo al tema de la famosa despenalización, de un tiempo acá, yo no he visto un congresista que haya tocado el tema de los centros poblados. Tan como están ahora, tienen poca capacidad de representación, ¿no? Quizás es bueno que les consigan presupuesto, financiamiento, pero también la infraestructura donde ellos no puedan desarrollarse algún día, tener las oficinas estructuradas, con profesionales, con técnicos, de tal manera que, sin ir muy lejos, por ejemplo, Roma salga de todo este amontonamiento urbano que tiene, que no tiene donde crecer, y que todo lo ocupa la gente, la vereda, invaden una parte de un jardín y no hay un orden de crecimiento urbano, ¿no? Por más que el alcalde quiera, pero tiene que mirar siempre a la provincial o tiene que mirar siempre al distrital, y como no es de nuestro agrado, es por eso que los pueblos están así, ¿no? Un ejemplo nada más. No sé si el doctor me dejará mentir. Todos los romanos votan
en Roma en la mesa que hay? No, no. Entonces, es una mala señal para mí. Usted no tendría por qué venir para acá o irse a otro sitio a votar, salvo los que son, ya tienen tiempo, hemos visto por trabajo, por ya han migrado otro, a otra provincia, ¿no? Pero yo pienso que deben empezar por eso, en que en nuestro poblado los vecinos deben votar en su centro poblado para poder comenzar a tener otra mentalidad y también poder participar y por qué no gobernarlos también ellos, porque es un anhelo de los amigos de Roma de querer llegar a la municipalidad de Casarane para poder hacer algo por Roma, porque muchos regidores han llegado y casi o nada han hecho o se han prestado al juego de la gestión de turno, ¿no? Si no es por política o si no agachan la cabeza, no consiguen nada. Lamentablemente, por más esfuerzo que hagan, por más gestión que hagan. Por eso yo decía, lo que nos falta es entendimiento político. No político partidario, sino político de carácter gubernamental, del ejercicio de la cosa pública, ¿no? Los centros poblados dependen pues, directamente del distrito, en el Perú, y también del provincial, en algunos casos, ¿no? Más que todo el tema electoral. Que por ejemplo, la vez pasada me llama mi amigo Luis Vázquez, me dice: Marco, un favor, me dice: tú no podrás conseguir ver gente que quiera participar en el comité electoral Para vecinales. porque nadie quiere ser, nadie quiere ser. Ese será un problema, ¿no? Y falta eso, o sea, falta coordinación, mucha coordinación, y no puede no estar pues peleándose, enfrentándose. Yo estuve trabajando al inicio de esta gestión municipal en 2022, en el Centro Poder del Sol, me llevaron por ahí, un amigo, Marca, también, y me dijo: doctor, queremos llevarlo para allá. Yo tenía otros ofrecimientos en otros municipios. Y me dice: mire, te fui para allá, que todo está hecho. Acá vamos a prácticamente darle vida. Y me gustó el reto, de verdad, ya, y dije: vamos para allá, para acá, vamos para allá. Y un año y medio estuvo buscando marca, hicimos cosas importantísimas. Hicimos el Club de Paz, la escuela, varias cosas que bueno, o sea, lo pusimos al toque, rapidito, pero se requería pues de mucha coordinación, ¿no? Y más que todo de voluntad política. O sea, que el alcalde se meta al tema y haga las cosas, ¿no? Y lo hicimos. Entonces, pero se requiere pues de bastante coordinación, ¿no? El alcalde distrital y el alcalde provincial y el gobierno regional, un plan particular. Y hubo un momento, por ejemplo, les cuento de cayendo de esto, donde el alcalde, una pugna con el alcalde de Chicago, ¿no? Una pugna absurda, que tenía pues la excelente municipal, que eso al final de cuentas lo logramos, en algún momento, logramos ya al final y empezaron a trabajar, puede ser. Entonces, eso falta ahorita aquí, entendimiento. No entendimiento con fines electorales, sino entendimiento con fines de carácter público, buscando el bien común para la gente. Ese es el tema, ¿no? Pasa por eso. No, hay que tener en cuenta que aquí en el Perú hay más de cerca de 2000 centros poblados, ¿no? Es una cantidad fuerte que está esperando una respuesta por parte del Estado y que los tiene ahí tanto impactados, ¿no? ¿Cuántos años tiene Roma como centro poblado y no tiene su compactadora? Por decirlo menos, para dejarme entender, ¿no? A veces la publicidad ni tiene ni patrulleros, ¿no? Entonces, yo pienso que, claro, es importantísimo el financiamiento, por supuesto, pero el tema gubernamental, como decía el doctor, el tema administrativo, la independencia de esos temas, ya debería por lo menos ir avanzando poco a poco, ¿no? Ahí está. Yo no sé que pareciera que a alguien le conviene que los pueblos sigan así. Como decía, Roma también está, yo lo digo por experiencia cuando era subprefecto,
Roma también está dividido por grupos, ¿no? Que no se entienden entre ellos toda la vida. ¿No? Y eso tampoco me... O sea, falta, ¿sabes qué falta? Presencia del Estado que forme todo eso y alguien que una al pueblo de Roma, ¿no? Si, que al comienzo sin buscar personas, porque a veces yo tengo una cosa, una actividad tan grande como Pintas Patrias y el izamiento de la bandera, si no es por desfile, la gente no va a la ceremonia, no asiste a la ceremonia. Si no es por el desfile, que desfilan chicos, si no es por la aniversario de la Virgen del Carmen, que es allá, en la puerta, eso fue todo, hermano. Bueno, doctor, bueno, estamos terminando ya. Yo particularmente le agradezco su presencia aquí y creo que el programa ha quedado chico porque así es, pues, ¿no? Todo tiene su final, como dice la canción, y nada dura para siempre. Pero me ha gustado la conversación que hemos tenido. No hemos salido del libreto que habíamos quedado, pero creo que ha valido la pena porque de eso se trata este programa, ¿no? Tratamos de que la gente entienda cuál es la participación individual de cada ciudadano dentro del desarrollo. Y uno de los temas que debe involucrarse el ciudadano creo que es esto de aprender a hacer política, de aprender que la política no es recibir un regalo del candidato y estar ahí siempre a su lado comprometido porque recibimos un regalo. No es eso. Creo que aquí hemos aprendido de que la política es trabajar por el bien común, ¿no? Y ojalá que eso lo recuerden los amigos que han visto este programa y ojalá que también podamos tener en otro momento, doctor, para ampliar más nuestros conocimientos, porque sabemos de que a usted le gusta mucho esto de la política y por eso que lee bastante y conoce bastante. Gracias, doctor. Gracias, más bien a usted, señor Osvaldo, al señor Oscar, que ha tenido la gentileza y la amabilidad de invitarme esta mañana, ¿no? Para estar acá, para compartir algunas ideas de que no siempre necesariamente pues, vamos a estar de acuerdo con todo, Claro. ¿no? La democracia justamente es para el debate de las ideas, la contraposición de las mismas, ¿no? Pero desde un punto de vista alturado, con respeto, desde un punto de vista democrático, ¿no? De eso se trata. Yo encantado de haber venido, de verdad, también quiero gusto estar acá con ustedes para conversar de algo que me apasiona desde niño, ¿no? De la política. Estoy informado en eso, estoy estudiando política. A mi señora le decía de que si yo tuviera menos edad, estudiaba esta politología, pero bueno, ya ¿no? Bueno, cuando yo estudié, la carrera la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? Derecho y Ciencias Políticas. Ahora la Facultad de Políticas va dividido. La Facultad de Derecho lo ha hecho Derecho en sí, y Ciencias Políticas aparte. Y dando cimiento a la carrera de la politología. Que si ustedes dan cuenta, hoy por hoy está de moda en la actualidad, porque si usted ve los programas políticos a la noche, los fiscales, invitan bastante politólogos, jóvenes, ¿no? Que hacen reflexiones, análisis políticos y pensan. De verdad que gracias. Y cuando ustedes crean conveniente, estoy apoyando para que compartir el tema. Muchas gracias. Bazar Librería Julio Bazán en estas fiestas patrias tiene todo lo que tú necesites para celebrar estas fiestas patrias. Y como siempre, los cuadernos, lapiceros, corropún, papelería, obras literarias y mucho más. Ya lo sabes, Bazar Librería Julio Bazán te espera en el interior del mercado Casa Grande. Están 252 y en la avenida Atahualpa también en Casa Grande. Bazar Librería Julio Bazán satisface tu compra. Muy bien, doctor, también le agradecemos a usted, ¿no? Y esperemos que los vecinos, porque hemos tocado todo
este programa, temas también que comprenden a los vecinos que estamos cerca día a día, ¿no? Tenemos que reflexionar mucho, ¿no? Si bien es cierto, algo pienso yo particularmente que se ha reflexionado en estas elecciones generales, pero las que vienen, para mí, son más difíciles porque estamos más cerca de las autoridades. Será hasta el próximo programa. Muchas gracias, amigos. Esto fue Sueltos en Plaza. Todo, entonces.